Ya. Muy bien, vamos a compartir ahora pantalla. Ya. Decíamos en el artículo 1, el presente reglamento tiene por objeto establecer los requisitos y procedimientos para la apertura y modificación, ampliación y reducción de niveles, cambio de especialidades, registros y de centros de educación alternativa en las áreas de educación de personas jóvenes y adultas, educación permanente, de dependencia fiscal, de convenio, en aplicación y cumplimiento a la Ley 070 de la Educación Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, del 20 de diciembre del 2010. Un dato muy importante, ¿cuándo se ha creado la Ley 070? El 20 de diciembre del 2010, ¿no? Entonces, ese es un dato muy importante dentro de la evaluación o dentro del examen, perdón, ¿no? Entonces, en un primer artículo tenemos que este reglamento tiene por objeto establecer los requisitos y procedimientos, ¿no? De cómo se va a trabajar en cuanto a lo que es el cambio o apertura, modificación, ampliación, reducción de niveles, ¿no? Dentro de la formación de educación alternativa, ¿no? Para personas jóvenes y adultas, en este caso, pero educación permanente. Entonces, su objeto es establecer los requisitos y procedimientos para todos estos puntos donde nos dice apertura, modificación y ampliación y reducción de niveles, ¿ya? Entonces, es un primer artículo que tiene ese objeto. Todo ello en base a la ley 070 o en cumplimiento a la ley 070 de educación a Avelino Sillanes y Elizardo Pérez. En un artículo 2 tenemos la normativa específica, ¿no? La normativa específica, el presente reglamento de apertura modifica y cierre de centros de educación alternativa se sustenta en dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa el artículo 2? Base normativa. Nos va a indicar qué leyes o qué base normativa legal sustenta este reglamento, bajo qué leyes han hecho, porque todo reglamento tiene que estar fundamentado, normado o en base a algunas leyes correspondientes, ¿no? Eso es lo que nos trata de decir, ¿ya? Y dentro de ellos nos menciona a la Constitución Política del Estado Plurinacional del 2009, del 7 de febrero. Es un dato muy importante también que hay que rescatar, colegas. Ya, tal vez un poquito más voy a ampliar, pero que tal vez no se ve. Ya, ahí creo que se ve mejor. Entonces, del 7 de febrero del 2009 es la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en la cual es una de las bases normativas para este reglamento. La segunda base normativa para este reglamento es la Ley 070 del 20 de diciembre de Educación y Enseñanza. La tercera base normativa tenemos a la Ley 004 del 29 de marzo del 2010 de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito y de investigación de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? La Ley 004 es la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿ya? Lucha contra la corrupción. Entonces, también, ¿por qué lo han puesto el 4 en la ley 004? Por un tema de que no haya corrupción cuando exista o cuando se aplique los procedimientos de apertura, de modificación y ampliación o reducción de niveles, ¿no? Tenemos la otra ley, es la ley 0045 del 8 de octubre del 2010, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Es otra de las leyes que norma, es una base normativa a este reglamento. La ley 1178 del 20 de junio de 1990, la ley administrativa y de controles gubernamentales, también está en base a esa ley. El número 6 tenemos la ley 482 del 9 de enero del 2014, ley de gobiernos autónomos municipales, decreto supremo 0813 del 9 de marzo del 2011, reglamento de la estructura, composición y funciones de las direcciones departamentales de educación, en este caso del SEDUCA más conocido, ¿no? Así lo conocemos en Santa Cruz. El número 8 también tenemos el decreto supremo del 29894
del 07 de febrero del 2009. Decreto Supremo 4393 del 13 de noviembre del 2020, que es la modificación del Decreto Supremo también, ¿no? De la 07 del 2009. El otro tenemos la Resolución Ministerial 069 del 2013, que aprueba el proceso de transformación estructural de la educación alternativa. El número 11 tenemos Resolución Ministerial 873 del 9 que aprueba el reglamento para la certificación de la formación técnica, tecnológica, productiva, humanística de educación alternativa. Resolución Ministerial 1012 quebrado 2014 del 22 de diciembre que aprueba el reglamento de evaluación y certificación del área de educación permanente del subsistema de educación alternativa y especial y otras disposiciones normativas vigentes. El número 13 tenemos Resolución Ministerial 277 del 2016 que aprueba el reglamento de evaluación en la educación de personas jóvenes y adultas. Y número 14 tenemos la Resolución Ministerial 0668-2018 que aprueba el currículo de la educación primaria de adultos. Número 15, Resolución Ministerial 023, que aprueba el procedimiento administrativo para determinar sanciones a las unidades educativas privadas y o centros de educación alternativa especial privados. Resolución Ministerial 344 del 2021, que son los lineamientos metodológicos de la educación permanente y entre otras normas vigentes conexas y vinculadas al presente reglamento. Entonces, son 17 leyes dentro del artículo 2 que tiene como base normativa, ¿no? Entonces, el artículo 2 nos habla de la base normativa, pero a la cabeza está la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, tiene que fundamentarle con leyes y resoluciones para que exista este reglamento. Ya en el artículo 3, una vez teniendo ya la base normativa, ya tenemos el ámbito de aplicación, donde indica que dónde se va a aplicar este reglamento, a quiénes o para quiénes es el reglamento, ¿no? Y nos dice que el presente reglamento se aplica en los centros de educación alternativa de dependencia fiscal y o de convenio del sistema educativo plurinacional, ¿no? Ahí está. Solo debe ser en los centros de educación alternativa de dependencia fiscal y de convenio. Hay centros de educación alternativa de fiscal y de convenio en todo el Estado plurinacional, ¿no? Que son dependientes de las direcciones distritales y como también del Ministerio de Educación. En el artículo 4 nos habla de definiciones para efectos de la implementación del presente reglamento. Se debe tomar en cuenta las siguientes definiciones. Vamos a clasificar algunas definiciones o conceptos que nos quieran aclarar, ¿no? Centro de Educación Alternativa, SEA, así se llaman nuestros centros ahora, ¿no? Es una institución educativa autorizada y legalmente para su funcionamiento por el Ministerio de Educación, con el objeto de brindar formación y capacitación en las áreas de educación de personas jóvenes y adultas y educación permanente. Entonces, un concepto que significa ser. Sede central es un espacio donde se centraliza procesos de gestión curricular e institucional que desarrolla el Centro de Educación Alternativa, sea para la formación de personas jóvenes y adultos mayores de 15 años, ¿no? Entonces, esta sede central, además que los SEA solo reciben personas mayores de 15 años, no menos de 15 años. Subcentro, es decir, si hay una sede central, puede tener un subcentro. Es una extensión del Centro de Educación Alternativa para ampliar el acceso y cobertura de educación de personas jóvenes y adultas mayores de 15 años, cuya dependencia administrativa es prisión de la sede central del SEA. Entonces, en este espacio, el subcentro trabaja más que todo en las provincias y la sede central siempre se encuentra en lo que es, ya sea en la área concentrada, cerca al distrito educativo siempre, no estamos diciendo cerca de la infraestructura, sino en el municipio, en el distrito educativo más que todo, ¿no?
Y por decir, un centro de educación alternativa quiere implementar en una comunidad, entonces la sede central podría encontrarse en el municipio, ¿no? En el centro, en el pueblo, como queramos llamarlo. Actores educativos son aquellas personas naturales o representantes de organizaciones sociales productivas regionales u otras que requieren atención educativa en el ámbito de educación alternativa, ¿no? Esos son los actores educativos. Entonces, el artículo 4 nos habla de definiciones y de cuatro definiciones. Centro de educación alternativa, ya, entonces creo que se va a acabar mi reunión. Ahí vamos a quedar, queridos colegas. Hasta ahí es lo que podemos trabajar hasta el artículo número 3. Ya vamos a quedar. O si no, les puedo enviar, por favor, otro enlace. No sé por qué se me está cerrando. Ya, entonces, eso, colegas, en el artículo 4 nos está hablando de cuatro conceptos básicos, ¿no? El artículo 5, dependencias. Los centros de educación alternativa por su dependencia se clasifica en fiscal y convenio, ¿no? Las dependencias es fiscal y convenio cuando es sostenida por el Estado plurinacional para garantizar el acceso a la permanencia y calidad de educación de las personas jóvenes y adultos mayores de 15 años. En cambio, el convenio cuando es administrada y sostenida por instituciones de servicio social con acceso libres y sin fines de lucro. Funcionan bajo la tuición de las autoridades públicas y se rigen por las mismas normas políticas, planes y programas del sistema educativo plurinacional, pudiendo contar con un personal docente o administrativo financiado por el Estado, ¿no? Entonces, los convenios trabajan con las obras, ya sea Fe Alegría, Don Boscos, ¿no? Más que todo Fe Alegría que he podido ver en el espacio de Santa Cruz. Y el artículo 6, nombre o denominación de centros de educación alternativa. A efectos de definición, los centros de educación alternativa para su denominación deberán tomar en cuenta los siguientes parámetros. Podrán llevar el nombre de alguna persona fallecida, meritoria, que realizó acciones a favor de la comunidad educativa. El nombre de las comunidades donde funcionan. Fechas consideradas memorables. No podrán utilizar nombres de las áreas o programas del ámbito de educación alternativa. Se prohíbe el uso de numeración 1, 2, 3 que representen secuencias del mismo nombre para nuevos trámites. No designar nombre en idiomas extranjeros que generen confusión en los niveles de atención, ¿no? Entonces, hasta ahí podemos lograr dar una lectura e interpretación de cada uno de los artículos, ¿no? Que tiene el primer capítulo. 6 artículos que nos habla de denominaciones del centros educativos, cómo se deben nombrar, nos hablan de dependencia, de las definiciones, del ámbito de aplicación y lo que es la base normativa, bien, y el objeto que tiene este reglamento, ¿no? En su capítulo 1, dentro de las disposiciones generales, es ahí donde nos habla de lo que es el reglamento de apertura y modificación, ampliación y reducción de niveles. Entonces, queridos colegas, hasta ahí podríamos llevar este primer taller como inicio. Siempre a veces cuesta entender y comprender a la parte tecnológica, que hemos tenido un poco de percances por el tema de la red, y nosotros queremos pedir las mil disculpas siempre, ¿no? A cada uno de ustedes y no poder tener percances más adelante. Vamos a mejorar seguramente y los talleres para alternativas son día por medio. Entonces, si hoy estamos pasando el primer taller, que es miércoles, el viernes nos estaríamos encontrando para dar continuidad a este mismo documento y entrar al capítulo 2 ya, ¿no? Entonces, eso, queridos colegas, maestras, maestros, si tuvieran algún comentario, adelante, colegas, por favor, tienen la palabra. No habiendo, entonces,
Este material lo vamos a subir a la plataforma, ya, hasta las 12 de la noche ya va a estar, o hasta mañana a primera hora ya va a estar subido a la plataforma, donde ustedes pueden también descargarlo de ahí y poder repasar, además que va a tener algunas presentaciones y por otro lado va a tener un simulacro de examen en función a este reglamento, ¿no? Para que ustedes puedan hacer la práctica, el ensayo y que ustedes pueden ir memorizando algunos artículos o las respuestas de algunos artículos, ¿no? Eso, colegas, para poder un poquito ya cesar esta sesión y poder ya entrar a lo que es a la preparación del material y subirse a la plataforma. Ya, entonces, colegas, no sé, una parte más, les cedo la palabra, si tuvieran tienen la palabra, algún punto de vista, alguna opinión personal que ustedes puedan manifestar. Sí, está bien, licenciado. Sería bueno que las Muchísimas. grabaciones suba a Sí, la plataforma. sí, la grabación. Sí, lo vamos a subir también. Esto que estamos grabando lo vamos a subir. ¿Ya? Lo vamos a subir. Entonces, Está bien. eso, queridas nuestras, entonces, para que ustedes puedan repasar. Muchísimas gracias. Entonces, el día viernes nos vemos por este mismo medio a través del WhatsApp. Les vamos a mandar el enlace correspondiente. ¿Ya? Muchísimas gracias. Entonces, que tengan buenas noches. Buenas noches, licenciado.